No sé si han podido leer el práctico, si han podido ver la bibliografía. Hay algunos compañeros que esta semana estaban muy, muy complicados, pero me dijeron que iban a hacer el esfuerzo de por lo menos tratar de enviarlo hoy o mañana, o incluso de estar acá. Así que bueno, por ahí en algún momento se conecten. Así que bueno, cuéntenme un poco si han podido avanzar en el práctico, si han podido leer la bibliografía, si... Bueno, ahí, Caro, contanos. Buenas. Yo puntualmente el práctico todavía no lo hago. Quería tomar medio que la clase de herramienta también para responder. Sí, estuve viendo el texto de la tesis de Abril, y ahora estaba chusmeando el del Estado y la Revolución, que lo había leído antes y intentando relacionar ahí. Pero sí, había visto el práctico, pero eso todavía no puedo ponerme a resolverlo. Bien, bien. ¿El resto? ¿Cómo ha podido avanzar? ¿Por qué parte va? Yo ya lo mandé hace como un par de días, ya lo envié. Bien. Hola, profe. ¿Qué A tal? mí me ¿Cómo? pasó que ya leí los dos textos y vi las clases que yo no pude estar porque justo puse otra materia los jueves. ¿Cómo se llama? Y el primero y el segundo punto me lo pude hacer bien y de ahí en el tercero se me empezó a complicar. Así que nada, quería estar en la clase para ver cómo podía resolverlo, así lo mando hoy. Cuando decís el tercero, ¿te referís más a las tesis de Abril? Claro. O, ajá. El último punto Está bien. es lo de leer las frases y ahí hacer un análisis con eso. Bien. Y bueno, Gonza, ¿y vos pudiste hacerlo? ¿Tuviste algún inconveniente del práctico? Creo que no. Seguramente he tenido inconvenientes y no me he dado cuenta del todo. Pero no, lo pude hacer. Me costó más hacerlo como sintético, porque era como, o sea, no hacer unas respuestas re largotas, pero estuvo buenísimo. Sí, por ahí no hacía referencia a un punto del texto en concreto, sino algo más transversal a todos los textos. Pero bueno, por ahí era un poco combinando las clases y estos dos textos, ver qué síntesis llegaban, digamos. Este práctico corresponde al bloque 2 de la cátedra, que se basa más en el estudio de los procesos históricos concretos. Y a la luz de esos procesos, muchas de las, digamos, herramientas teóricas y después también algunas cuestiones programáticas que empezaron a tener las ideas de izquierda se deben a estos procesos. Entonces un poco la idea era ver, por ejemplo, la concepción de Estado, la concepción de gobierno proletario, digamos, esas discusiones, cómo se iban dando, pero digamos, los marxistas previamente a estas dos experiencias no tenían digamos, un ejemplo histórico concreto para decir, bueno, por dónde podría ir un gobierno de los obreros o cómo podría ser un gobierno de los obreros. Entonces, un poco a partir de la Comuna de París, que es el primer, digamos, que tiene que ver más con el primer capítulo que les hacemos leer, del Estado de la Revolución, es las lecciones que Marx saca primero y después Lenin retoma para pensar cómo podría ser un gobierno de otro tipo. Eso por un lado. Y por el otro, las tesis de Abril, por ahí es algo bueno, que por ahí, como es un proceso tan amplio, la Revolución Rusa, no contextualizamos todo o sea, no fuimos como cronológicamente marcando todos los procesos, pero como que nos parecía muy interesante y siempre como que sobre todo la intervención de la NO en la clase anterior,
iba mucho en el sentido de discutir el programa y la línea y la dirección que tenía un partido en una época y en un momento concreto de intervención, que cómo determinaba, de alguna manera, hacía una diferencia en la orientación general de un movimiento espontáneo como puede ser una insurrección. O sea, entonces ya planteaba como la discusión entre la insurrección, digamos, el levantamiento de las masas, y la discusión que hay entre la dirección de esa insurrección. Entonces, ¿cuántos elementos de espontaneísmo hay? ¿Cuántos momentos y cuándo hay momentos de dirección y de alguna línea política que interviene? Y las tesis de abril, justamente, son un texto que a los 2-3 meses desde la primera insurrección de febrero surge. Es un texto, digamos, que Lenin desde el exilio empieza a escribir y llega a Rusia y lo publica, digamos, primero se lo muestra a los bolcheviques, después lo muestra al resto de las corrientes de izquierda, y es justamente lo que él viene a discutir es que, contrario a todas las posiciones que había de esa época de la izquierda, que era que en un país atrasado como Rusia no podía pasar, digamos, por una etapa, digamos, tenía que pasar primero por una etapa democrático-burguesa, no, era imposible que pasáramos directamente a una revolución socialista. Entonces, justamente lo que plantea Lenin en esas tesis es que el gobierno provisional que se crea después de la insurrección de febrero ya había agotado todas sus posibilidades históricas, de que había demostrado que no iba a poder garantizar ninguna de las, digamos, de las demandas que las masas levantaban en esa época. Por ejemplo, en general la gente, digamos, en esa época estaban en medio de la Primera Guerra Mundial y lo que buscaban era, por ejemplo, trabajo y paz. Y a los 3 meses de ese gobierno no había ni paz ni pan, digamos, en ese momento. Entonces, lo que él plantea es, no, al gobierno provisional nada, todo el poder a los soviets. Y eso es lo que, digamos, la famosa tesis, digamos, la famosa intervención, y cómo justamente una línea política que era totalmente en minoría, porque inclusive ni los mismos bolcheviques levantaban esta consigna que planteaba Lenin. Bueno, hay anécdotas de que toda la dirección del partido bolchevique en esa época eh, decía que había que apoyar al gobierno provisional. Y, por ejemplo, hay cartas y documentos, por ejemplo, de Stalin y varios dirigentes más, diciendo que hay que confiar en el gobierno provisional, y que lo único que pasó fue un barrio obrero que se llamaba Vigor, o Vigot, siempre me confundo el nombre, que era mayormente bolchevique, y es el único barrio obrero que, digamos, que no acata, digamos, la autoridad del gobierno provisional. Y después, a los días de abril, a los días vuelve a aceptar el gobierno provisional, pero él, digamos, Lenin a partir de eso dice, ahí está el ejemplo de que es posible otro tipo de gobierno, y critica a toda la camada de viejos dirigentes del partido bolchevique y les plantea otra línea, digamos, estratégica, que es esta. Entonces, lo que a nosotros nos parecía súper interesante ver, por un lado, digamos, la adaptación táctica y estratégica que tenía, digamos, marcó Lenin en ese momento, y por otro lado, cómo rompe con ciertos cánones del marxismo tradicional, o sea, como ciertas nociones de que, bueno, la revolución iba a tener que ser o en Inglaterra o en Alemania, en los países centrales, porque era donde estaba más desarrollado el proletariado, bueno, por todas esas condiciones, y Lenin es el que rompe con esa línea y dice, no, es posible en la Rusia zarista atrasada, pasar directamente a un gobierno obrero. Y él, además de eso, dice, bueno, todas estas tareas democráticas, por ejemplo, la libertad de prensa, bueno, distintas tareas, no sé, por ejemplo, la separación del Estado de la Iglesia, bueno, distintas cuestiones que por ahí se asocian al liberalismo o a la burguesía. Él muestra cómo esas tareas ya no más la burguesía las va a poder hacer, sino que un gobierno obrero va a poder encararlas. Por ejemplo, o conceder la nacionalidad, la autodeterminación a los pueblos oprimidos. Acuérdense que Rusia era un imperio. Entonces, por ejemplo, Lenin tenía toda una política hacia los pueblos oprimidos chechenos, cosacos, bueno, distintos pueblos dentro de Rusia, que también él bregaba por la autodeterminación. Eso es muy interesante también, porque es algo que por ahí no se conoce mucho. Pero bueno,
Entonces, lo que nos interesaba era, por un lado, el ejemplo de la comuna, y por el otro, cómo en un momento álgido de insurrección, las posibilidades de que un partido revolucionario con cierta influencia pueda ligarse a un movimiento de masas y que con una intervención correcta o una línea, digamos, que de alguna manera tuerza hacia la izquierda el movimiento, porque digamos, casi todas las otras direcciones, en esa época estaban los mencheviques, los socialrevolucionarios, había otras corrientes que intervenían, y como digamos, esa línea, que de pasar a ser minoritaria a fines de abril, pasa a ser la línea oficial del partido bolchevique, y es lo que, digamos, de alguna manera lo que después el partido va a empezar a militar en todos lados y con esa línea para preparar la insurrección de octubre. Un poco esa era la idea. No sé a ustedes si más o menos lo habían entendido así, por dónde lo habían visto, o sea, ¿qué les pareció la tesis de abril? O sea, por ahí yo les estoy dando como un poco de contexto para entender un poco más porque es un documento cortito, entonces como para que ustedes vean por dónde iba la discusión del ENIP. Dale, ahí, Agus José. Sí, eh, tengo el mail formal acá. No, a mí me parece que están buenos los dos textos. Más que nada también, o sea, el de las tesis de abril me parece que está bueno porque es más de una línea clara hacia el partido. Pero el del Estado de la Revolución me parece como muy bueno y muy importante porque escribe en una parte entre el periodo que va de febrero hasta antes de la Revolución de Octubre, y hay otra parte que la escribe ya cuando fue la Revolución. Pero me parece que ese está muy bueno porque se ven muy claros, o sea, cómo a partir de cómo de Marx, o sea, la Comuna de París, y lo que fueron, bueno, todas las medidas que se tomaron, como, no sé, como que lo del sueldo de los obreros, cómo debían ser, cómo debía funcionar como organismo por un lado, que decida, pero también que ejecute todas esas decisiones que se discutían, cómo lo va contraponiendo en lo que sería la discusión del Soviet, bueno, cuál tenía que ser el rol. O sea, abolir el Estado, pero que el Soviet fuera lo que tomara, o sea, las tareas de ese Estado, como que las tenía que llevar a cabo, que eso también estaba bueno, que yo marcaba la nota en las clases. Y me parece que ahí hay una relación muy piola, o sea, entre las tesis de Abril y el libro del Estado y la Revolución, porque hay cosas que yo las leí y parecían iguales, o sea, cuando decía, bueno, hay que decirle a los obreros esto, o sea, que ningún tipo tiene que cobrar más, bueno, era como prácticamente sacado no sé, yo me imagino, o sea, que de los apuntes, por ejemplo, o sea, no sé, que escribió el Estado y la Revolución como un apunte y dijo, bueno, esto tiene que ir derecho, así, para hacer lo que hay que hacer. Y también, o sea, cómo eso se logra también, o sea, a partir de una discusión hasta muy fuerte, hasta dentro del mismo partido, de cuál era el rol que debía tener el partido, como, no sé, más así de discutirle a todos los obreros de que ese tenía que ser el carácter del soviet y que si la consigna por la que habían salido en febrero era por abajo la guerra y que haya pan, se tenía que llevar a cabo, no sé, de esa forma, y no la iba a dar un gobierno provisional, o sea, que respetaba básicamente el carácter imperialista de la guerra, y tampoco las otras corrientes que estaban ahí. Así que me parecía bueno eso. Buenísimo. Sí, el texto, bueno, las tesis de abril es muy condensado el documento, o sea, realmente está dando discusiones en muchos niveles, porque inclusive lo que vos terminás diciendo de la internacional, justamente él plantea que hay que crear una tercera internacional, porque justamente para la postura marxista internacionalista, la revolución socialista no era nacional, digamos, empezaba por la nación,
pero después continuaba al resto de los países del bloque, digamos, europeos. Entonces, por eso después la NODE lo nombra en la cátedra, que dice que en el 18 estalla la Revolución Alemana, y ahí hay toda una lucha contra la socialdemocracia, que lo que llaman es a que haya una insubordinación de los trabajadores de Alemania para desbaratar la invasión de los países imperialistas hacia Rusia. Entonces está pensando, digamos, no solo, digamos, cómo defender la revolución rusa, en cierto sentido, sino cómo digamos, la defensa de la revolución rusa tiene que ver también con desbaratar los planes que están pasando en los otros países. Entonces, bueno, es como hay una relación ahí dialéctica, ¿no? Entre los países, eh, que también, digamos, lo está planteando de alguna manera, que después, bueno, va a ser como la base para discutir la creación de la Tercera Internacional y la crítica que hace que, que creo que Lenin en el texto le llama social patriotismo a todas las posiciones que eran las que decían, bueno, nos están atacando, hay una Primera Guerra Mundial, hay que, digamos, defender la nación, y bueno, para eso hay que aliarse con la burguesía para generar, digamos, alguna situación de defensa y de prosperidad, por lo menos en el país en el que está. Bueno, Lenin piensa totalmente al revés la relación. Él dice, bueno, la paz o atrás de esta idea de unidad nacional, en realidad está la burguesía. Es lo que plantea, digamos, en ese texto. Por ahí para ir más puntilloso en el texto y vamos charlando por ahí para que no queden cosas más generales. El primer punto, les preguntábamos dos preguntas, que era, ¿cuáles son las principales lecciones que extrae Marx y Lenin de la experiencia de la Comuna? Y cómo se relaciona esta discusión sobre cómo sustituir la máquina del Estado burgués con las tesis de Abril. ¿Qué han podido leer? ¿Qué lecciones sacan de la Comuna y por qué hablan de destruir el Estado? Y no dicen ocupar el Estado, tomar el Estado. ¿Por qué les parece que dice eso? Como que creo que ninguno de los dos documentos plantea lo de esto de tomar como el mismo Estado ya existente, el Estado burgués, sino que plantean destruirlo para reemplazarlo por el que plantean de que como que toda la maquinaria industrial y estatal esté bajo control de los soviets. Eso al menos es lo que hice en el segundo momento, digamos, en la Revolución Rusa. O sea, de los diputados obreros y campesinos. O sea, como que es otro estado, otra democracia. Bien. ¿Y por qué creen que, además de eso, no dice, por ejemplo, no dice el Partido Comunista o el Partido de Izquierda al gobierno, sino que dice, bueno, esto, que sea una dictadura del proletariado, por ejemplo, y que habla de destrucción? Yo digo porque son discusiones que se dan hoy, inclusive, por ejemplo, para pensar las discusiones que se dan con distintas vertientes de la izquierda o con distintas experiencias. Tenés prendido el micrófono, Agus. Oh, perdón. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. A mí me parece que el problema radica, por lo menos acá en la Argentina, en la palabra, la frase dictadura del proletariado por la mala experiencia que tuvimos con la última dictadura militar. Entonces, como que la palabra dictadura tiene una connotación horrible, pero no es dictadura, sino que la idea es la autoorganización, que el Estado como está no sirve, que hay que hacer un Estado en el que se organicen entre ellos los obreros, los jóvenes, el pueblo trabajador para decidir todo y para gobernar. Bien.
piénsele a alguien más. Además, saco alguna reflexión a partir es cortito el texto, pero sobre el Estado y la Revolución, sobre la experiencia de la comuna. Yo creo que como que a lo que se refiere a eso y con lo de la destrucción de la maquinaria estatal, cada vez que lo dice, creo que dice destrucción o destruir o destituir, no sé, ahora se me mezcla. Pero porque si no es como una continuidad, es lo mismo que plantea que por el camino parlamentario, siendo una minoría y todo lo demás, hasta que no cambias eso, no vas a lograr que tenga el poder el proletariado. Y lo que me parece que lo de dictadura del proletariado, lo que trata de enfocarse es como que va a haber en el cambio ese, me parece que va a haber como una imposición, o puede ser visto así desde el lado del Estado anterior o de la burguesía, por eso usa la palabra de dictadura del proletariado. Buenísimo. ¿Y no se les ocurre alguna experiencia que conozcan histórica de, por ejemplo, gobiernos de izquierda o alguna, no sé, a mí se me viene una, pero no quiero spoilear, de gobiernos de izquierda que, por ejemplo, ocuparon el Estado, pero tuvieron dificultades para destruir, digamos, el aparato estatal y bueno, ¿qué pasó con esas experiencias? No sé, yo estoy pensando en Chile, por ejemplo, en el gobierno de Allende. Que fue justamente un gobierno de izquierda que ganó electoralmente, pero que inclusive después, cuando, de hecho, lo que dice Lenin y ahí en el Estado de Revolución es que dice destruir el aparato militar burocrático. Entonces, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, o sea, que exista unas Fuerzas Armadas separadas del Estado como una fuerza represiva constante que puede volverse en contra, ¿no? Y de hecho hay mucho, bueno, en el caso de Allende hay muchísimos, en la época de los 70, discusiones con eso, porque justamente Allende fue el mismo que puso a Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas. Entonces digo como un ejemplo de qué pasa cuando no se emprende, digamos, una destrucción de ese Estado y una nueva forma de Estado, ¿no? No sé si se les ocurren otras experiencias. Se me ocurre el ejemplo de Syriza en Grecia. Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue ese ejemplo? A ver, contanos. Y venían de muchos años de gobiernos de derecha y de centro derecha, con una deuda externa asfixiante. Grecia es uno de los países más pobres de la Unión Europea, y la gente votó harta a Syriza, que era una coalición entre centro izquierda e izquierda. Y por lo menos yo, qué sé yo, y algunos, teníamos esperanzas. Estaba Tsipras, estaba el ministro de Economía de ellos era Yanis Varoufakis, y bueno, asumieron con todas las ideas, la gente hizo marchas multitudinarias diciendo no al FMI, Oxy creo que ponían en las marchas en griego, pero marchas multitudinarias, y el tipo, bueno, a poco de andar, la Angela Merkel le puso la pata encima y le dijo: acá la Unión Europea es otra cosa, y si no aceptás lo que decimos, te vas de la Unión Europea. Y el tipo terminó cediendo absolutamente en todo, y no necesitó un golpe de Estado como el que le hicieron a Allende, simplemente fue aflojando. El ministro de Economía, que se ve que a mí por lo menos me cae bien, el ministro de Economía no aceptó esas presiones, se fue, y bueno, fue tan malo el acuerdo que terminaron haciendo con la Unión Europea, que fue peor que los gobiernos de derecha de antes, porque había votado esperando otra cosa, justamente. Tal fue así que privatizaron los puertos, privatizaron todo,
perdieron estrepitosamente y ahora de nuevo tienen un gobierno de derecha. O sea, no solo estuvieron en contra de la voluntad popular, sino que la historia los ha tenido como traidores al pueblo, ¿no? Bien. Por ejemplo, más reciente y cercano se me ocurría quizás el de Bolivia, con Evo Morales, quizás un poco más representante del pueblo, no sé si lo identificamos como centro izquierda o izquierda, pero bueno, eso como un gobierno más popular, qué sé yo, que también nunca, o sea, como que salió desde abajo, pero nunca abolió, estando en el poder, las Fuerzas Armadas, y después esas Fuerzas Armadas le dieron un golpe en el 2019. Y se tuvo que ir del país y todo, y gobierna a la derecha. Buenísimo los ejemplos que están dando. Para mí, bueno, son obviamente abiertos a debate y todo, pero lo interesante es que inclusive en el texto de Lenin, él marca, por ejemplo, a todas estas posiciones que hablaban de, bueno, gobiernos de izquierda o coaliciones más de izquierda, él le llama posturas, por ejemplo, de Kautsky, o sea, lo relaciona con corrientes de la época, que él dice que, bueno, que son, digamos, reinterpretadores de Marx, él le dice deformadores, pero bueno, digamos, son como personas que hacen un revisionismo del marxismo, entonces tratan de pensar, bueno, Marx está planteando en realidad, bueno, eso, gobiernos de coaliciones o gobiernos que negocien, digamos, con sectores, con otros sectores de la sociedad para poder gobernar. Bueno, y ahí Lenin lo que plantea es que justamente no son las ideas precisamente del marxismo las que están tomando. O sea, el marxismo es claramente retoma la idea de la destrucción del Estado y de un Estado de clase. O sea, entonces habla de un Estado burgués, un Estado capitalista y un Estado eh, socialista. Y por ahí otra pregunta que tenía era, bueno, que un poco lo dije recién, que era la relación entre dictadura y democracia. Por ahí hoy es un término, hablar dictadura del proletariado, bueno, obviamente se nos viene a la cabeza dictaduras, sean de izquierda o de derecha, digamos, pero se nos vienen como procesos totalitarios, autoritarios, y en relación a la comuna, ¿ustedes cómo ven que era la democracia en la comuna? O sea, ¿cómo era el tipo de gobierno, la forma de liberación, la forma de participación? Y mucho más representativa, más cercana, también. Y van a participar todos en las decisiones. Entonces, pensando en dictadura como dictadura, no tienen nada que ver, o pensando en los soviets también no estaría cercano, lo primero se nos viene a la cabeza como dictadura, a mí al menos. Buenísimo. Digo porque también son discusiones que hay hoy. De hecho, no sé, ¿se acuerdan cuando hicimos la clase de Milei? Él asociaba comunismo a dictadura, por ejemplo, y sigue siendo parte de la propaganda anticomunista, por decirlo de alguna manera, la asociación directa entre regímenes totalitarios y comunismo. Para mí también, bueno, obviamente por lo que decías Gonzalo, por la forma de liberación y la forma de organización, era sumamente interesante. Digo, como comités de delegados con mandatos revocables, por ejemplo, o sea, esa idea de si no cumplís, renunciás, o sea, te podemos revocar el mandato. Entonces, por ejemplo, esa idea es súper interesante. Digo, por ahí son medidas que hasta el día de hoy suenan como muy radicales, ¿no? Pensar, bueno, si el mandato por el cual fue elegido un representante no lo cumple, es totalmente, digamos, este delegado es revocable y tiene que renunciar. Digo, son principios de democracia directa muy interesantes. Eso por sí. Sí, eso, el tema de revocar a alguien que está haciendo mal su mandato o su actividad viene desde los griegos. El cargo, por eso se llaman cargos
por el hecho de que tenés un peso encima tuyo y que si lo haces mal, debería ser o inmediatamente destituido, sacado, porque lo estás haciendo mal. ¿Para qué dejar una piedra que nos hace tropezar todo el tiempo? Y otra cosa que me gustaría pensar es qué es eso de la dictadura del proletariado, porque ya el proletariado de ahora no sería el mismo de hace 100 años, como Lenin hablaba. Sí, totalmente. Bueno, por ahí lo vamos a ver un poco más adelante en la clase sobre el tema de la robótica y sobre distintas discusiones sobre los procesos de la revolución y las transformaciones que ha tenido, digamos, el capitalismo en los últimos años, bueno, que hablan de que hay una heterogeneización de la clase obrera. O sea, hoy, por ejemplo, la industria más grande es Amazon, por ejemplo, a nivel mundial, que es una empresa de la logística. Entonces, bueno, también ahí hay un desplazamiento de los centros estratégicos de la clase obrera bueno, que es algo que no quiero spoilear mucho, pero bueno, es algo que vamos a discutir en esa clase. Pero obviamente Marx está pensando en su época cuáles son los nudos, digamos, los núcleos estratégicos del desarrollo de su época capitalista y bueno, obviamente corresponde a una etapa más industrial. O sea, él es todo el resultado de la revolución industrial donde la manufactura y la gran industria son, digamos, los sectores más importantes de la economía. Hoy hemos pasado a una economía que son los servicios, digamos, que bueno, que hay que discutir qué tipo de servicios, bueno, qué es lo que ha pasado ahí, y a mayor proceso de integración internacional. Pero bueno, más allá de eso, eh, tiene que ver con seguir discutiendo cuáles son los núcleos estratégicos del capitalismo mundial hoy. Que algo lo hemos dicho en algunas clases sobre la clase obrera, sobre qué entendemos por clase obrera. En el primer práctico, de hecho, la trabajadora que analizamos trabaja en una fábrica de paneles solares. O sea, no es, digamos, y es una fábrica mediana, por lo que parece. O sea, que es muy heterogéneo la clase obrera hoy, pero bueno, sigue existiendo, digamos, de alguna manera. Eh, pero bueno, eso lo podemos discutir también en la clase de robótica y de automatización, que también va a estar bueno, que bueno, hay muchos que plantean el fin del trabajo, por ejemplo. Bueno, para seguir avanzando, más o menos quedó claro entonces cuál es el sentido de lo de la Comuna de París. O sea, en sí misma la experiencia es súper interesante. Yo pienso, pues siempre lo digo, que por ahí que cualquier gobierno tomara el 10% de estas medidas y la verdad que todo el mundo estaría viendo que es interesante lo que está haciendo, porque no solo son reformas democráticas, sino que también reformas económicas, bueno, sociales, que digamos, por ejemplo, no sé, la separación de la Iglesia del Estado, impartir educación laica, salud pública, congeló los salarios, congeló los alquileres, por ejemplo. Bueno, tomó un montón de medidas interesantes y la forma de gobierno es súper interesante, que era con consejo, suprimió la división de poderes y eran a través de la deliberación constante de los consejos, que impartían leyes, impartían justicia y a la vez gobernaban. Entonces también rompía con la separación de los poderes, que es una división que también en cierto sentido, muchas veces cuando vemos cómo el mismo Estado, dentro del mismo Estado hay medidas que por ahí uno puede decir son producto de la lucha, progresivas, también hay otros sectores del mismo Estado que las bloquean, no sé, o el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Entonces, digamos, lo que plantean es que el Estado capitalista como está, tiene miles de argucias y trampas en las cuales evitar cualquier transformación muy grande. Entonces, bueno, por eso también hablan de la separación de los poderes y de la destrucción de eso. Bien, y ahora en relación a las tesis de Abril, ¿qué les pareció? O sea, un poco ya lo adelanté, pero ¿en qué momento les parece cuando las escribe, ahí en la cronología que hace Noelia de la Revolución Rusa, en qué momento es la que escribe esa tesis y contra quién está discutiendo un poco? En abril. Muy bien.
Bien, y esa etapa, digamos, ¿a qué corresponde más o menos en el proceso de la Revolución Rusa? Y en febrero la revolución, y lo que está tratando es justamente de, bueno, como decía recién, como que el debate para ver si sigue en el camino de ese apoyo al gobierno provisional, o si lo que decían de entregarle que el poder lo tomen los soviets y que vayan crecer desde ahí, porque igual, como lo plantea, como que igual no eran mayoría ni nada, y va a estar re complicado ver cómo siguen, porque iba a estar complicado lograr cambios o sostener los cambios que ya tenían, porque el poder lo seguía teniendo la burguesía. O sea, lo tenía ahora la burguesía. Bien. Y el gobierno provisional, bueno, vos decís que lo tenía la burguesía, o sea, lo asociás a un gobierno que era de tipo burgués. ¿Por qué dice eso Lenin? ¿Por qué dice que es un gobierno burgués? Porque los conocía, ¿no? Porque, porque va a seguir el mismo camino. La idea es, o sea, como el cambio del salirse del zarismo y todo lo demás, pasar a pero no cambia, no sé cómo explicarlo. El Parlamento de alguna forma iba a seguir respondiendo a lo mismo, justamente porque la estructura burocrática del Estado y todo lo demás iba a seguir respondiendo a lo mismo. Por eso creo que también está el interés, basado también en la experiencia de la Comuna de París y todo lo demás, me parece de hacerlo, tiene como esa intención nacional, como más nacional y que propone la internacional también, y lo de unificar los bancos, por ejemplo, y crear el Banco Nacional pensando como en tomar el poder de todas las partes para tener el control. Igual me mezclé ahí y se me mezclaron ideas. Está bien, está bien. Y él habla al principio, no sé si alguno lo tiene ahí a mano el texto, que él habla del defensismo revolucionario. Y él hace como una ligazón entre, digamos, entre asociar el apoyo al gobierno provisional y la paz social. ¿Alguien lo vio ahí? ¿Qué relación hace él entre esa postura y cuál es la postura de Lenin en relación a eso? Y que el carácter capitalista del gobierno provisional todavía hace que se mantengan los intereses imperialistas, las anexiones, que Lenin pide que se renuncie a las anexiones de hecho y no de palabra, y digamos que sigue manteniendo la línea que mantiene el zarismo dentro de la Primera Guerra Mundial. Estamos en contexto de la Primera Guerra Mundial, y es imposible la paz bajo el yugo, digamos, imperialista, digamos, de los bloques imperialistas de aquella época. Se siguen respetando esos tratados que tenían esas sometimiento a determinados pueblos, a toda esa cuestión, entonces era imposible acabar con el imperialismo y por lo tanto con la guerra, con esta guerra que estaba sufriendo Rusia en aquella época. Ajá. Muy bien. Sí, al punto que, digamos, es tan importante el tema de la guerra que es con lo primero que empieza eh, las tesis de Abril, digamos, a discutir, digo, por una necesidad muy básica de todas las masas que veían que la guerra los estaba arruinando, digamos, o porque estaban en el frente combatiendo, o porque habían caído en la pobreza total porque el país había entrado en una economía de guerra. Entonces, digamos, todos los recursos se estaban yendo hacia sostener la guerra interimperialista. Y bueno, y ahora vamos más al punto concreto, que es, en el práctico nosotros le preguntamos qué quiere decir la siguiente frase, que es que la peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso
de la primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización, a una segunda etapa que debe poner el poder en manos del proletariado y las capas pobres del campesinado. Les preguntamos a qué se refiere esta frase y en qué momento de la revolución se refiere, en qué institución se plasma el gobierno de la burguesía y cuál es el organismo de la clase obrera y por qué le parece a Lenin que dice que carece de grado necesario de conciencia y organización en ese momento. Cuando dice digamos, que ha pasado a manos de la burguesía. ¿Quién hizo la Revolución de Febrero? Se hicieron obreros. O sea, era... perdón. No, la hicieron obreros, pero ¿quién gobierna después de ese gobierno, de eso? La burguesía. La burguesía, porque queda ahí, creo que queda Kerensky con el gobierno provisional, pero tiene apoyo de los socios revolucionarios y de los mencheviques. Porque ahí me parece que también está la discusión de bueno, cómo todas estas fuerzas reformistas pensaban que de alguna forma, no sé, como con una concepción más etapista de la revolución, hacían falta ciertas concesiones o ciertos logros de la burguesía, entre comillas, como más libertad y todo eso. Y bueno, y eran los sectores que básicamente tenían más peso, o sea, en los soviets y todo eso. Bien, ¿y por qué ustedes creen que pasó eso? O sea, porque ahí él lo liga a que, digamos, a que faltaba un grado de conciencia y de organización. O sea, ¿por qué creen, digamos, que siendo la revolución claramente, digamos, los trabajadores la que la habían impulsado y coordinado, por qué, digamos, no lograron tomar el poder en ese momento? Y porque los partidos, digamos, populares que lograron guiar de alguna manera, acomodarse a la revolución que había surgido en febrero, están influenciados, Lenin dice que está influenciado todavía por la, digamos, la ideología burguesa, por el parlamentismo y otras cuestiones que no mantenían incluso la estructura burocrática burguesa, así como la policía, el ejército permanente. Y bueno, y él decía, bueno, que todavía, incluso los soviets estaban todavía influenciadas, estaban influenciados por lo que serían las políticas burguesas, lo que sería la concepción burguesa y todavía no habían logrado hacer un partido, digamos, digamos, una cuestión de poder revolucionaria, digamos, de lograr la independencia de clase respecto a la influencia burguesa que tenían los demás partidos, los mencheviques, los social revolucionarios, todos esos partidos. Bien, muy bien. Tenía apagado el micrófono. Perdón. No, muy bien. ¿Y cuál es, digamos, la tesis de Lenin sobre eso? ¿Cuál es el giro que él propone en relación al gobierno provisional? Que el poder tenían que tenerlo los soviets, tenían que tomarlo los soviets, con el proletariado y los campesinos. O sea, que los llama, digamos, a autogobernarse de alguna manera. Bien. Que, a ver, lo estoy ahí pegándole alguna mirada como para ver qué más podemos charlar.
Bueno, ¿y cuál eran el programa para él? Digamos que tenía que tener este, digamos, este llamado proclama a que, digamos, a que las masas tomen en sus propias manos su propio gobierno, digamos, el control de sus propios destinos, como se dice. A mí me hace acordar a las fábricas recuperadas del 2001, ¿viste? Cuando los empresarios se llevaban la plata afuera con el corralito, dejaban la fábrica y los obreros la ponían a trabajar. Y ahí demostramos que no necesitamos patrones, porque en realidad la producción la hacen los obreros, no los patrones. Por ahí me hace acordar a eso. Si se puede autoorganizar una fábrica, ¿por qué no se puede autoorganizar un municipio, una provincia o un país? Ajá. Bueno, y esa idea, o sea, ¿qué piensan de lo que acaba de decir Celia? ¿A ustedes les parece que es posible un autocontrol o un gobierno de los trabajadores, así como lo planteaban Lenin? O sea, ¿lo visualizan como algo posible o les parece utópico? ¿Qué es lo que piensan? Lo veo bastante difícil, pero yo creo que va en algún momento por la propia presión del capitalismo va a caer ante sí mismo y va a llegar el punto en donde capaz que va a ser en muchos años, espero que sea en pocos, pero en algún momento va a caer y el socialismo las ideas de los obreros van a llegar al poder y vamos a poder organizarnos. Es muy difícil y puede ser, es muy utópico el pensamiento de que todos nos podamos organizar sin que nadie esté en el frente. Sería como más un pensamiento anarquista, pero creo que sí, por el propio peso del capitalismo, porque hemos visto que han caído en crisis una y otra vez, y en algún momento va a llegar una crisis completa que no van a poder resolver con más más que el keynesianismo o una idea más de izquierda. Eso espero yo, es mi esperanza. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué piensan de...? Yo creo que sí. Ah, ¿hablo? Dale, sí. Creo que sí. Por ejemplo, me parece toda la parte en la que habla de que como de que una jornada revolucionaria se vuelve en insurrección gracias al planeamiento, a la conspiración y todo lo demás que va hablando de los procesos. Eh, Veo que son a nivel como más grande, ponele nación, país, continente, qué sé yo, es como fundamental eso, pero que en un nivel más micro, la organización de otra forma sí es posible, como por ejemplo en la Terre, que sería como el ejemplo claro de todo lo que no va a funcionar dentro del mundo capitalista y no se puede, qué sé yo, y eh, es lo que viene y rompe esa norma y funciona todo. Y entonces me parece que eso, para hacerlo en un nivel más macro, necesitas la organización y tener otra forma de planearlo. Pero, pero que es perfectamente posible. De hecho, me parece un gran ejemplo es. Buenísimo, Gonza. Y ahí vos recién, bueno, yo te tengo como política en proceso, pero sos Leandro, ¿era? Perdón. Sí, Leandro. Bien. Perdón, ahí a veces se me confunde porque también hay otro que se llama pensamiento crítico, entonces se me hace un poco lío. Bueno, Lean, vos recién dijiste algo como, bueno, que va a decantar, o sea, como que es inevitable la revolución socialista o que, digamos, en algún momento va a llegar porque, bueno, porque sí, digamos, porque, bueno, en algún momento va a estar tan saturado, digamos, en crisis del sistema que en algún momento se va a imponer como una realidad. ¿Todos lo comparten esto? O sea, ¿qué piensan ustedes? Y después la segunda pregunta tiene que ver con relación a Rusia. O sea, en el ejemplo que estamos viendo, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Cuántos años fueron? ¿O cómo fue el proceso de acelerado por ahí
para mí, para pensar en esto que vos decías, el tema de los tiempos, que como que vos das una idea de que tiene que haber mucho tiempo, o sea, como lo ven el resto. Yo creo que no necesariamente en una revolución socialista. O sea, porque de hecho cercano a ese momento estuvo ¿cómo se llama? La Revolución Mexicana, y no tuvo un carácter socialista. Y sí, se basaba en un montón de contradicciones, o sea, de México, no sé, en un país que se está encerrando en el capitalismo, pero no fue así. Y para mí está bueno también el hecho de pensar, o sea, que si bien en las tesis de Abril se habla mucho de, bueno, cuál debe ser el rol de los soviets, también se habla mucho de cuál era el rol que tenían que tener los bolcheviques. Y la discusión, o sea, que se daba entre las corrientes políticas dentro del marxismo, me parece que el que mejor las condensó, o sea, fue el partido bolchevique en ese momento, y eso también tuvo un rol en la revolución rusa, o sea, sí, le hicieron los obreros, le hicieron organizar los soviets, pero también me parecía como importante rescatar, o sea, que no fue solamente por decantación, porque no sé si no hubieran estado ahí los bolcheviques diciendo, bueno, pero a ver si nos están diciendo que va a haber paz y que no va a haber hambre, y el gobierno de creencia, o sea, porque en ese momento Rusia estaba en la guerra básicamente por una relación también con lazos muy fuertes con el imperialismo francés, y que no estaban dispuestos a romper desde el gobierno provisional. Y no sé si no estaban, o sea, como en ese rol, denunciando y tratando de organizar obreros y ganar esa mayoría para que todo ese sentimiento como de bronca, con la situación, no sé, se hablaba de hambre, o sea, de hambre y de una guerra tremenda en la que también de un ejército muy mal preparado, o sea, en la que había muchos obreros, muchos campesinos pobres, y que eran los que se morían. O sea, no necesariamente podría haber triunfado esa revolución, pero para mí sí hubo un rol ahí el partido bolchevique y la organización, y esto que decía Marcel Gonza de la conspiración, o sea, así por así decirlo, en el hecho de que no es un proceso que canta solo, sino que para mí en ese sentido lo que más deja, o sea, tanto el Estado y la revolución y la especie de Abril es que se organiza. Se organiza, o sea, a partir de los procesos que sí se dan, son reales, pero que no necesariamente cantan no sé, en un gobierno de obreros o de carácter más socialista, comunista. Y me parece que eso está bueno, porque, no sé, si fuera por la girada del capitalismo, nada, capaz que tendría que haber decantado, pero hace 50 años el comunismo en el mundo, no sé, porque es brutal, o sea, hasta ahora, no sé si no es brutal, o sea, por ejemplo, cómo llegan todos los inmigrantes hacia Europa, así como tipo nadando un mar, y que la respuesta de un país capitalista sea ponerle parlantes gigantes que emiten un sonido molesto para que se muera en el mar, básicamente. Qué sé yo, si eso no es brutalidad y si eso no es contradicción, bueno, qué sé yo, hace un montón tendría que haber caído el capitalismo, y para mí eso está bueno remarcarlo, o sea, como por eso la discusión de Marx, de Lenin también, no sé, en toda la intención de que el partido tuviera una posición en contra de una guerra imperialista, también de que los obreros se ganaran esas ideas, para mí a mí me da la sensación de que no es algo que decanta, sino que es algo que se piensa y que se organiza y que cuesta mucho. Así que bueno, eso. Buenísimo, vamos. ¿Alguien más quiere pensar o opinar? A mí me parece muy bueno que también Gonzalo tomó, que un poco retomemos las herramientas
que Noé por ahí nos dio en la clase, para pensar la relación entre insurrección de las masas, espontaneísmo, la relación entre la dirección y ese movimiento de masas, la estrategia que, digamos, cómo se ligan las cuestiones de demandas mínimas sentidas por el movimiento obrero, por digamos, el pueblo sublevado y una estrategia socialista. O sea, cómo se van dando esas discusiones y cómo no, como dice por ahí Agus, cómo no están al azar en cierto sentido, sino que se piensan en relación a la experiencia histórica por ahí, en la cual, digamos, ha habido insubordinaciones o ha habido revoluciones. O sea, un poco lo que planteamos acá en esta unidad era un poco las herramientas teóricas para pensar las revoluciones, ¿no? Para pensar cuándo son revoluciones, cuándo hay procesos de insubordinación, cómo es la relación entre esa insubordinación y sus direcciones, o sea, quién dirige en esos momentos, porque también hay una concepción, me parece, que por ahí, no sé, me parece más en las ciencias sociales, que tenemos por ahí una concepción media espontaneísta, como que los movimientos tienen en sí mismo inscripto el curso hacia donde van. O sea, digamos, como por ser muy radicales o por ser, digamos, tener mucha efervescencia, está claro que van hacia un sentido y en realidad los procesos revolucionarios tienen momentos de alzamiento, momentos de retaguardia, momentos defensivos, momentos de ataque. Entonces, muchas veces al final, digamos, las discusiones se dan entre las direcciones y las corrientes que están interviniendo en esos procesos, se dan procesos revolucionarios abiertos a escala nacional o en algún pueblo, o en procesos más chiquitos, no sé, levantamientos acá, no sé, por pensar en Mendozazo, no sé, o pensar alguna revuelta en particular que hemos visto. Por ejemplo, también en otros procesos, no sé, como las discusiones que muchas veces se dan dentro de los, no sé, por ejemplo, las revueltas de Chile, que también hay algo de eso se tomó también en la discusión de juventudes y participación, que de alguna manera también ahí había una discusión sobre, digamos, no solo en sí mismo qué significa la revuelta, y sino también para dónde va esa revuelta o cuál es la salida que se le da. Entonces también un poco tiene que ver con cómo pensar, cómo el marxismo da herramientas para pensar las revoluciones y pensar los procesos de cambio, entonces pensarlo también eso, ligarlo a discusiones estratégicas, a discusiones de cómo prepararnos para intervenir en ese momento, cómo en momentos donde no hay alza o no hay procesos todavía tan álgidos de lucha, qué tareas preparativas hacer. Por ejemplo, ahí Lenin lo que está diciendo es, digamos, la insurrección había terminado, ahí lo que había era un gobierno provisional, y lo que está planteando ahí es, tenemos que salir todo el partido bolchevique a proponer un gobierno de los soviets. Entonces era como si nosotros de acá saliéramos todos convencidos. Bueno, el proceso ahora hay que machacarle a la gente que lo que hay que pensar es un autogobierno de los soviets, a basarnos en los soviets, y discutir eso en todos los lugares donde estemos, en todas las fábricas, con todos los trabajadores. Esa es un poco la proclama, digamos, la que está planteando. De hecho, el documento primero se lo presenta a los bolcheviques y después se lo presenta al resto de las corrientes, o sea, a los mencheviques, a los socialrevolucionarios. Entonces, de alguna manera, Lenin plantea cómo esa idea, digamos, de soviet, de todo el poder a los soviets, ir llevándolo como cadenas de transmisión al resto y que lo tomen como una consigna propia. Entonces, por ahí muchas veces también hay que entender en qué momento de los procesos revolucionarios o los procesos de lucha de clases estamos, para también pensar las consignas y las tácticas, digamos, con las cuales, digamos, se discuten. Digo esto para también pensar todo, digo, como para incorporar un poco de los conceptos y de la reflexión táctica y estratégica, que es un poco algo que en la cátedra tratamos de resaltar, y que Noé me parece que lo sintetizó mucho, porque realmente son discusiones re complejas y son, digamos, muy teóricas, y que en su clase ya trató de rescatar mucho de ese acervo y esas discusiones que
bueno, también las damos, digamos, dentro de la izquierda y se siguen dando a nivel mundial inclusive, ¿no? Porque no es solamente pensarlo en un país, sino también ligarlo con lo que vimos en otra clase, que era el método para analizar las crisis y las revoluciones, que era pensar también las relaciones entre gobiernos, las relaciones internacionales. O sea, ustedes ven ahí en las tesis de Abril, de alguna manera sintetizado ese método de análisis. O sea, estaba pensando cómo intervenir en la lucha de clase, cómo intervenir en el gobierno, en la forma de gobierno que había en Rusia, pero a la vez también está planteando una estrategia para los demás países. O sea, está planteando cómo vincularlo con otros países. Bueno, ahí ustedes están viendo en forma muy práctica y condensada un poco la forma de reflexión, que es un poco la que atraviesa a toda la cátedra. O sea, es como un poco el método que a nosotros nos interesa también que empecemos a ejercitar, que a veces no es fácil, no es sencillo tener todos los elementos y pensar las interrelaciones entre todos estos niveles, pero es una forma de empezar a hacer un ejercicio para reflexionar por dónde pueden ir los procesos de cambio, los procesos por dónde pueden estallar las revoluciones y cómo vamos a intervenir en ellas cuando sucedan. Porque, digamos, ningún revolucionario tiene, digamos, una bola de cristal, digamos, en la cabeza que sabe cuándo, en qué momento, justamente porque partimos de la base de que cómo intervenir en un momento donde somos condición de minoridad, o sea, donde realmente, pensemos en Rusia, en la época donde interviene Lenin, es un partido que era minoritario cuando empezó la revolución, que después pasó a fusionarse con miles de trabajadores y obreros, al punto que, no me acuerdo bien la cifra, pero creo que eran como 5.000, 6.000 militantes, y pasaron creo que a 10 veces ese tamaño, en menos de un año, por ejemplo. Entonces, para mí eso también tiene que ver con un poco lo que decías recién, Leandro, del tema de los tiempos y cómo en los momentos de procesos revolucionarios se aceleran de alguna manera esos tiempos. O sea, lo que no pasó en años pasa en meses o en días. Y eso tiene también como que ver con los procesos revolucionarios, porque también no siguen una linealidad evolutiva, sino que tienen saltos cualitativos, y eso tiene que ver con la dinámica de las revoluciones. Digo todo esto como para meter algunas herramientas, algunos conceptos que hemos ido viendo en la cátedra y que obviamente hay que seguir profundizando si a alguien le interesa, para seguir discutiendo. Yo creo que con esto estamos para más o menos el práctico. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna reflexión, si le sirvió un poco esta discusión y si lo había pensado un poco por este lado, digamos, el práctico, y si le sirvió realmente para conocer las experiencias que también en sí mismas son muy interesantes, que por ahí no las vemos muy en profundidad. Bueno, no sé, ¿se quedaron todos reflexionando o, pero bueno, lo importante es que les haya servido esto y por ahí para seguir pensando, para seguir viendo los procesos, para seguir pensando las discusiones que, como ven, no hay nada digamos, no hay nada muy es como un estudio arduo y árido, digamos, de la historia y de los procesos. No hay un poco, no sé, en general estamos muy acostumbrados a la parte más épica de analizar estos procesos y la moral, y que también juega un papel muy importante, que bueno, ahí Noé también lo nombró, en relación, por ejemplo, a cómo resistir, por ejemplo, el ataque de 21 ejércitos imperialistas. Imagínense que hay libros sobre Trotsky, de estrategia militar, que estudian los militares de todos los estados burgueses. Por ejemplo, para estudiar cómo Trotsky pudo resistir a la invasión de 21 estados, de 21 ejércitos imperialistas. Y bueno, ya hay un montón de factores que explican qué diferencia hay entre un ejército regular y un ejército revolucionario, cuando la moral juega un papel muy importante también para combatir. Bueno,
hay distintos elementos que son muy interesantes para discutir estrategia, para discutir táctica, que son elementos que modestamente hemos intentado de traer acá para incorporar y para discutirlos y para pensarlos. Así que bueno, si tienen alguna duda... A mí me encantó la parte en la que Noé cuenta cómo las mujeres se pusieron al hombro la lucha en la Comuna de París cuando se echaban encima de los cañones para que no se los llevaran, y después en los piquetes cuando iban matando a los hombres y ellas, los varones, y ellas iban agarrando los fusiles, y que al principio las ponían nada más que a cargar pólvora a los fusiles, pero después tomaban los fusiles. Me parece que hay una historia no contada que es la historia de las mujeres en las guerras, y es re interesante, me encantó esa parte. Sí, en 1917 que también dan como el puntapié inicial las mujeres. Sí, ¿no? Como en estos procesos de revoluciones, como las mujeres son como eso que decís vos, las que abren un poco la discusión, ¿no? Que son, para mí, ahora en la próxima clase, no en la próxima, en la otra clase, en la del 17, vamos a hablar sobre feminismo, y bueno, algunas cosas vamos a hablar sobre el rol estratégico de las mujeres trabajadoras, cómo son justamente las que tienen, digamos, una posición híbrida entre que ocupan lugares en la producción y en la reproducción de la vida. Entonces, bueno, también cómo tiene un potencial articulador muy interesante también para plantear también una estrategia, por ejemplo. Y bueno, ahí vamos a hablar de algunas mujeres, con algunas mujeres trabajadoras en procesos acá de Mendoza, que también nos van a hablar un poco sobre eso, sobre, bueno, cómo es militar y cómo es también, digamos, ser mujer y trabajadora en los espacios de trabajo, y bueno, qué discusiones tienen con los compañeros, cómo toman la cuestión de género dentro de los lugares de trabajo, pero a la vez cómo coordinan con otros actores, cómo también, por ejemplo, marchan o coordinan en Ni Una Menos, por ejemplo. O sea, momentos de coordinación y de imprimir cierta impronta bueno, que es una discusión también que se da entre el feminismo, ¿no? O sea, hay distintos tipos de feminismo y también es algo que nos parecía interesante. Y bueno, ahí lo vamos a ver dos partes, una parte más teórica y después más la charla, que va a ser más con las experiencias, digamos. Entonces, bueno, ahí va a haber varias discusiones interesantes. Bueno, los que no han terminado el práctico, lo pueden enviar, lo vamos a corregir para el jueves que viene, lo vamos a tener más o menos, así que traten de entregarlo el lunes o el martes a más tardar, si quieren, por ahí para terminarlo, para revisarlo, y el jueves, antes del jueves, vamos a tratar de mandarles la nota y de las correcciones. Eso por un lado. Y el jueves que viene vamos a tener, digamos, las últimas clases las hemos pensado medio como un ciclo de charlas, o sea, porque son temas más contemporáneos, más debates abiertos que hay dentro del marxismo y con otras corrientes, con otras posiciones. Vamos a tener una clase sobre ambientalismo, o bueno, ecologismo, perdón, para hacer usar bien el término, sobre la relación entre marxismo, digamos, la teoría marxista que habla qué puntos toca sobre el ecologismo, y en la relación entre capital y naturaleza, y distintas discusiones también, o sea, discusiones más que tienen que ver con la estrategia, con la perspectiva marxista, cómo toma el tema del ecologismo, y cómo hay otras perspectivas también. Que presten atención, a la gente que presten atención en las redes, qué propuestas hay. Acá me dice una de las profes, no sé si se escuchó, pero que estén viendo las redes el 5, que es el Día del Ambiente, para ver las distintas posturas, ¿no?, que circulan sobre cuál es el problema y cuáles son las soluciones, ¿no? Y ahí también líguenlo un poco a las discusiones más estratégicas, a ver qué plantean, por dónde tiene que ir la cuestión. Eso va a ser con 2 compañeros geógrafos, un agrónomo y un sociólogo. Así que va a estar variadito el panel.
Y el otro, bueno, ya les comenté de feminismo, y después, bueno, la clase del 24 sería una charla sobre discusiones que tengan que ver con la robótica, el fin del trabajo, heterogeneización de la clase obrera, bueno, que son distintos temas que vamos a ir tocando, y bueno, para que no sepan más o menos lo que viene, que esos es, digamos, los tres ejes, los tres temas que quedan del último bloque. Así que bueno, cualquier duda al mail, y bueno, nos estamos viendo. Genial. Muy bueno, muchas gracias. Bien. Chao. Bueno. Muchas Chao, gracias. Candela. Saludos a todos.